Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Cómo es chicos? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchas? Sí. Ya. A ver, espero que todos puedan ver mi pantalla. La clase de hoy día va a ser corta, como no hay mucha gente tampoco que pueda entrar por el tema de que yo he cambiado el horario. Vamos a hacerla un poco corta esta clase, solamente vamos a hacer este ejercicio. De la anterior clase ya hicimos el tema de cómo determinar el espesor del balasto. Su segundo parcial del ingeniero es de esta forma, ¿ya? Siempre les coloca dos preguntas. Una que va a ser determinación del balasto o del subbalasto y otra que va a ser justamente determinación de velocidades de régimen, ¿ya? Entonces, para esta velocidad de régimen es un poquito moroso, se podría decir, porque necesita lo que es muchas fórmulas, ¿ya? Entre los datos que les da para este ejercicio son justamente el peso de la locomotora, pero para que varíe de un examen a otro, les hace variar la última letra. O sea, considera su código SIS y el último número lo reemplazan acá, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, en mi caso termina en 4, ¿ya? Entonces sería 100 por 1,04, ¿no ve? Lo cual nos da 104 toneladas en este caso y con ese dato se trabaja para su examen, ¿no? Va a variar de cada uno, va a ser diferente justamente por ese dato que les va a cambiar. El peso del vagón, de la misma forma, 95 toneladas, y multiplicando por este factor, de la misma forma va a variar, ¿no? Número de vagones, 15 vagones en este caso. Sección frontal de la locomotora, ¿no? A L en este caso, 8,5 metros cuadrados. Sección frontal del vagón, 6,5 metros cuadrados. Ancho de la trocha, ¿ya? Aquí nos dice un metro. Normalmente, si recordamos, en este caso, este ancho de trocha pertenece a una trocha que es justamente menor al estándar, ¿no ve? Luego radio de curvatura máximo, ¿ya? Nos da un valor aproximado de cuánto va a ser el radio de curvatura máximo, de 250 metros acá. Tenemos un gradiente máximo, que es de 12% en este caso. Tenemos un coeficiente de adherencia, que es 0,19, un diámetro de la llanta y potencia de la llanta, como nos dice acá, ¿no ve? También tenemos el número de locomotoras y el número de vagones, ¿no? Que son 6 y 4. Son esos datos que nos da y para poder resolver esto, o sea, nosotros necesitamos, y les voy a colocar las fórmulas recién acá. Primero se requiere de un cálculo F sub U, que es justamente licorería amanecer. Interesante. Voy a aceptar, ¿ya? 270 multiplicado en este caso por la potencia dividido entre una velocidad, ¿ya? La velocidad la vamos a ver, todo ya está acá en este Excel. Les voy a pasar este Excel para que ustedes puedan analizar, cambiar, revisar qué es lo que sucede y todo eso, ¿ya? Luego necesitamos nosotros sacar los pesos de cada locomotora, ¿ya? Vamos a tener peso de la locomotora, es igual en este caso al peso total de las locomotoras que nos da como dato dividido entre el número de locomotoras. Voy a colocarlo, qué horrible mi letra, locomotoras. De la misma forma necesitamos saber el peso del vagón de cada uno. Entonces, por lo tanto, vamos a tener el peso de los vagones en general que nos da
Y esto de la misma forma lo dividimos entre el número de vagones que nos da el ejercicio. Luego nosotros, en este caso, para llenar esta tablita de acá, para llenar esta tablita de acá, que es la más importante en este caso, necesitamos calcular R1, RB, R2, R3 y R4. Normalmente R2, R3 y R4 son valores constantes que no van a variar. Los únicos que varían en este caso es R1 y RB. ¿Cuál es la fórmula de R1 y RB? R1 nos dice que es igual a, espero que me salga bien porque es una cuadrática, 0,65 más 13,15 dividido entre el peso de la locomotora, este dato que se está calculando, más 0,00932 multiplicado por la velocidad en este caso, y más 0,0045 multiplicado por AL, que sería la sección frontal de la locomotora, dividido entre el peso del vagón. El peso dato que nos dan en este caso, ya no es de calculado. O peso de la locomotora, perdón. Peso locomotora. Este dato que me dan acá, este primer dato. Y todo eso multiplicado por la velocidad al cuadrado. RB, de la misma forma, 0,65 más 13,15 dividido entre el peso del vagón más 0,01398 multiplicado por la velocidad más 0,0009428 multiplicado por la superficie frontal del vagón, que está como AB, dividido entre el peso que me dan como dato del vagón, dividido o multiplicado, mejor dicho, por la velocidad al cuadrado. Este peso de acá, PB. Luego, también requerimos dos fórmulas más que me estoy olvidando, que es Q igual al peso del vagón, el dato que me da el ejercicio, multiplicado por el número de vagones. Y por último, G, horrible mi G, que es justamente el peso de la locomotora más Q. Q va a ser el peso de todos los vagones y G en este caso va a ser la sumatoria del peso de la locomotora más la sumatoria de todo el peso en general de los vagones, ¿ya? Esas fórmulas son las que se requieren para poder hacer justamente esto de acá.
Aquí nosotros tenemos todos los datos que nos había proporcionado, en este caso esta hoja de examen de la cual estaba sacando los datos. Son todos los datos los mismos, ¿ya? 100 toneladas, 95, número de vagones 15, sección frontal de la locomotora 8.5, del vagón 6.5, ancho de la trocha 1 metro, el radio de la curva 100 metros, el gradiente máximo 12% o 12 si ustedes gustan, ¿ya? El coeficiente de adherencia 0.19, el diámetro de la llanta 1 metro y la potencia correspondiente 200 HP. Digo 2000 HP. También tenemos el número de llantas, en este caso por eje. Para la locomotora son 6 y para el vagón son 4. ¿Ya? Esos son todos los datos que me da. Ahora, aquí tenemos el primer cálculo que se tiene que realizar. ¿Ya? Lo voy a hacer un poquito más grande. El primer cálculo va a ser justamente considerar las velocidades entre la fuerza que se vaya generando. ¿Ya? Entonces, como les había dicho hace rato, la fórmula para calcular la fuerza correspondiente es 270 multiplicado en este caso por la potencia, que es 2000, y dividido en la velocidad. Normalmente se saca primeramente hasta acá. Esta última, esta última de acá todavía no se hace, ¿ya? Voy a colocar con números, sí, que se pierda hace un rato. Es decir, hacemos, las velocidades siempre varían de 5 en 5, ¿no? Hasta en carreteras en algún caso, si es que su velocidad específica les daba 64.5, un ejemplo, directamente las redondeaban a 65, múltiplos de 5, y es lo que se ve en las señalizaciones, ya sea en carreteras o en cualquier otro, en una vía férrea, en este caso velocidad máxima, igual se tiene. En las calles, en la parte urbana, cuando hay algún colegio o algo, hay los letreros que nos dicen que las velocidades son de 10, 15, velocidad mínima, ¿no? Entonces, por eso aquí se considera primeramente todas las velocidades a partir de 5 si gustan, pero es muy, muy corta, muy pequeña esa velocidad. Entonces, por eso acá directamente se lo he hecho entre 15, 20 y así, puro múltiplos de 5, ¿no? 30, 35, 40, hasta 70 aproximadamente, que es una velocidad en la cual se puede llegar aquí en Bolivia, puede llegar un ferrocarril en este caso, ¿no? Para cada uno de los casos se hace la fórmula y se saca lo que es la fuerza correspondiente. Una vez teniendo la fuerza correspondiente, procedemos a calcular PL y P sub B. ¿Ya? Ya, modificar algo. Ahora, PL y P sub B, ¿a qué eran iguales? Según lo que yo les he puesto acá, peso de la locomotora 100 dividido entre el número de locomotoras. Y ahí ya estoy girándome. Vaya. Número de ejes, NL en este caso, ¿no? El número de ejes es 6, sería 100 dividido entre 6, nos da justamente 16.67. Del vagón, la misma forma, ¿no? Sería 95 dividido entre el número de ejes o de llantas por eje, ¿no? Que serían 4. 95 entre 4 nos da 23,75, ¿ya? Luego directamente se procede a esta tablita considerando todas las velocidades, ¿no? De 5 en 5, o sea, como les dije hace rato, múltiplos de 5 en 5. Y primeramente se calcula R1, R minúscula 1. ¿A qué es igual esto? La fórmula de la misma forma les dije acá, ¿no? Es esta de acá. 0.65 más 13,5 dividido entre PL, el último que hemos calculado,
más 0.00932 multiplicado por la velocidad para cada uno de los casos, ¿no? Por eso va a ser iterativo. Más 0,0045 multiplicado por la sección transversal de la locomotora, más dividido entre el peso de la locomotora. Todo eso multiplicado por la velocidad al cuadrado en cada uno de los casos, ¿no? Ahí todo esto ya está justamente hecho el Excel. Les repito, les voy a pasar lo que es el Excel. Si se fijan, solamente varía lo que es justamente nuestra velocidad, ¿no? RB en este caso minúscula de la misma forma, solamente cambia lo que es nuestra velocidad, ¿no? La fórmula igual acá se las acabo de decir, voy a escribir 0,65 más 13,15 dividido entre el peso del vagón más 0,01398 multiplicado por la velocidad en cada uno de los casos, ¿no? Si estamos en 15, en 15. Si estamos en 20, multiplicamos por 20. Más 0,0009428 multiplicado por el área del vagón. Todo eso dividido entre el peso del vagón multiplicado por la velocidad al cuadrado. Ahora, R2 es igual al gradiente máximo, ¿no? Aquí está en porcentaje y directamente asumimos 12. R3 en este caso es justamente 500 multiplicado por la trocha y todo eso dividido entre 250. ¿Cuál es la trocha? 1 metro en este caso, ¿no? Es solamente es constante nuestra trocha, no va variando, no se va abriendo ni se va cerrando, entonces el valor de 2 va a ser constante para toditos. Este R4 sí se las voy a deber, no recuerdo de dónde salía este dato. He buscado en mis PDFs, pero no lo he encontrado, entonces esas sí las voy a deber, la única que les voy a deber. Luego ya venimos a estas cuatro de acá, mayúsculas, R1, R2, R3 y R4, que son mayúsculas en este caso, que la sumatoria de toditos estos, no voy a hacer toditos del mismo color, nos da este valor, nuestro resultante total, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos en este caso es justamente hacer este cálculo de esta resultante y hacer justamente este valor de la fuerza correspondiente. Nosotros tenemos que sacar dos diagramas de estos, ¿ya? En función a las velocidades, ¿no? Si se fija en la parte inferior, primero vemos la planilla, luego los diagramas. Aquí si se dan cuenta, R1 mayúscula es igual a R1 que yo ya he calculado, multiplicado por P1. Pero este P1 es justamente el PL, ¿ya? No es P1, es PL, que es el peso de la locomotora. Caramba. Entonces, R1 mayúscula es justamente R1 que nosotros hemos calculado anteriormente, multiplicado por el peso de la locomotora para cada uno de estos, ¿ya? Ustedes se fijan ahí, peso de la locomotora y R1 en 70 kilómetros por hora. Luego procedemos a calcular lo que es RB, mayúsculas en este caso. Se repiten, ¿no? Estos primeros, pero se repiten en mayúsculas. RB va a ser igual a Q, que calculamos, que Q, como les había dicho hace rato, es justamente el peso de los vagones dividido, o mejor dicho, multiplicado por el número de vagones. Sería 95 por 15, ¿no? 95 por 15, lo cual es 1425. Y este G es justamente Q más el peso de la locomotora. Es decir, 1425 más 100 nos da 1525. Entonces, RB mayúscula es el Q, 1425 para toditos, va a ser el mismo,
multiplicado por cada una de las RBs minúsculas que yo tengo, ¿no? Fijan ahí, justamente, Q multiplicado por RB minúscula. Si adoptamos la de 45, es decir, todo esto de acá, decimos Q multiplicado por su RB en 45 kilómetros por hora, ¿no? Para toditos es lo mismo. R2 mayúscula va a ser el peso de la locomotora. No, aquí hay algo raro. Aquí no es PL, es el peso total, que es justamente G. G es el peso total de todo, ¿no? Porque ahorita esta Q nos hace una representación de el peso de cada vagón es 95. Ese peso de cada vagón lo multiplicamos por 15 y es los 1425. Y este G es el peso total de la locomotora más los vagones, ¿no? 1525. Entonces, R2 es 1525 multiplicado por R3, que era 2, ¿no? Y en este caso va a ser el mismo dato para toditos los casos. Un cachito voy a silenciar el celo. Ya, 12 por 1000, todito es lo mismo. R3 va a ser justamente el peso de la locomotora como datos, 100 toneladas, multiplicado por R3 minúscula, que es 2. 2 por 100, 200. R4 va a ser Q multiplicado por R4, ¿no? Este minúscula sí se las debo. Ahorita no recuerdo bien de dónde salía este dato. Pero esto de acá cambiaremos por Q minúscula, ya que está con minúscula acá. Y al final este RT, esta resultante, es justamente la sumatoria de todos estos datos, ¿ya? Sumatoria de R1, RB, R2, R3 y R4, toditos en este caso mayúsculas. El objetivo de hacer esto es encontrar una velocidad de régimen que nos dé justamente para estos datos, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo esa velocidad de régimen? Yo tengo estos datos, son mis datos resultantes en este caso que yo estoy sacando, que serían justamente mi velocidad, la fuerza y la, no me acuerdo, resistencia total, ¿no? Entonces, de la primera tablita tenemos las fuerzas y las resultantes tenemos justamente de esta última tablita que se ha sacado. Nosotros necesitamos calcular una velocidad de régimen. ¿Y cómo vamos a calcular esa velocidad de régimen? Justamente haciendo una gráfica primeramente de la fuerza con la velocidad, ¿no? Si ustedes se fijan, 3600 a una velocidad de 15, a una velocidad de 20, 2700 ya va disminuyendo, ¿no? Y así sucesivamente va disminuyendo. De RT de la misma forma, pero en este caso va a ser en forma ascendente, va a ir lo que es RT, ¿no? Empieza en 15 hasta 70, casi una recta. Cuando se hace una unión de estas dos gráficas, es decir, F, la fuerza y la resistencia en base a lo que es justamente nuestras velocidades, nosotros llegamos a tener un punto neutro donde se cruzan estas dos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que calcular justamente esta unión, esto de acá. Para este caso, ese punto es justamente 19 y es justo lo que yo tenía acá. Mi velocidad va a ser 19. Entonces, para una velocidad de 19 yo necesito calcular nuevamente todo, lo que es mi RT, mi resistencia y necesito calcular mi fuerza correspondiente. Por eso igual acá yo tenía esos dos datos, ¿no? Para, para 19 yo tengo que mi fuerza es 28.421 y para lo que es
la resistencia para una velocidad de 19 yo tengo que es 28.639. Con esos datos yo tengo que calcular justamente mi esfuerzo tractivo neto, que es justamente lo que me piden en el enunciado correspondiente. Determinar la velocidad del régimen y la capacidad de arrastre. Con el esfuerzo tractivo neto, nosotros calculamos justamente lo que es nuestra capacidad de arrastre, ¿ya? Tenemos ya, para este ejercicio, ya tenemos la velocidad del régimen que va a ser 19, que es justamente la unión de lo que es la fuerza con la resistencia correspondiente. Entonces, ese es mi punto donde yo calculo mi velocidad correspondiente. Ya tengo la velocidad, ahora requiero calcular justamente lo que es mi esfuerzo tractivo neto, y con el esfuerzo tractivo neto yo calculo mi capacidad de arrastre. Para calcular justamente mi esfuerzo tractivo neto, yo requiero la fuerza correspondiente, 28.421, RL, que no es RL, es R1, y RB, que son justamente estos datos que yo ya tenía, que ya los tengo de acuerdo a esta planilla de acá, ¿no? R1, 175,42 y RB, 2126,94. Son esos dos datos. Mi esfuerzo tractivo neto va a ser la fuerza menos esas dos resistencias, es decir, hago una diferencia considerando fuerza menos ambas resistencias, ¿no? De esa forma obtengo 26.118,69 y mi capacidad de arrastre va a ser justamente el esfuerzo tractivo neto dividido entre la sumatoria de R1 más R2, ¿no? Sería 26.118,69 dividido entre la sumatoria de 1,75 más 12. Y ese resultado directamente está expresado en toneladas, porque para todo esto se ha considerado pesos directamente en toneladas. Ya, no se ha convertido nada a kilogramos, nada. Por lo tanto, la capacidad de arrastre, según los datos que me dan para este ejercicio, es 1898,97 toneladas, considerando que nuestro tren en este caso está llevando justamente 15 vagones, ¿no? Por vagón estaríamos llevando un poco más de una tonelada. ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Estoy hablando solito. Capacidad, ¿qué estoy escribiendo? ¿Cómo chicos? ¿Están ahí? ¿No están ahí? Nadie dice nada, son 14, conmigo 15. Los chicos, ¿están ahí? ¿No están ahí? ¿Qué onda? Chun, chun, chun.
Ya, nadie dice nada. Quedamos aquí, chicos. Como les dije al principio, iba a ser un poco corta la clase porque solamente era explicar esto, darles un poco el tema de las fórmulas que estaban acá para resolver este ejercicio. Ya el jueves vamos a pasar para complementar esa parte que les dije del proyecto, que era justamente lo de la riel. Y con eso creo que ya estarían listos para poder hacer lo que es su proyecto. Y este tema de los ejercicios de exámenes también ya hemos visto, pero igual vamos a seguir pasando, cambiando datos y demás. ¿Ya? Aquí quedamos, chicos, se cuidan. Buenas, esto se los voy a pasar, yo creo que lo voy a subir al Classroom. ¿Ya?